Los anfibios son la clase de vertebrados más amenazada del mundo, y la pérdida de hábitat por el desarrollo de actividades agrícolas ha afectado al menos al 77% de sus especies. Generalmente, cuando se altera el hábitat natural de los anfibios, características tales como la cobertura del dosel de bosque, la hojarasca y la abundancia de raíces de árboles grandes son afectados. De esta manera, estos cambios en el hábitat natural pueden impactar tanto el comportamiento de las especies de anfibios como su salud y su diversidad en general. Dentro de este contexto, en este estudio hemos tenido como objetivo general investigar el impacto que tiene la perturbación del hábitat natural, como por ejemplo por actividades relacionadas a la siembra del cacao, en la diversidad y ecología de las ranas hojarascas en la provincia de Bocas del Toro en Panamá. Desde un punto de vista de conservación y sostenibilidad, es importante entender el impacto de las perturbaciones del hábitat natural en los anfibios, ya que puede ayudarnos a tener un entendimiento más claro sobre la respuesta de la diversidad en general a cambio del uso del suelo y a crear prácticas sostenibles para el manejo de la tierra que sean beneficiosas tanto para las personas como para la diversidad local. De esta manera, mediante el uso de técnicas de muestreo de campo, como parcelas, hemos evaluado tanto la diversidad anfibios de la hojarasca del bosque, como los cambios en el comportamiento de nuestra especie de estudio, la rana veneno de dardo Oophaga pumilio. Específicamente, muestramos y comparamos distintos tipos de uso de la tierra, desde bosque secundario hasta fincas de cacao que se encuentran activas económicamente, para un total de 3 sitios de estudio. 2 de estos sitios se encontraron en la isla de San Cristóbal y uno en tierra firme. En San Cristóbal trabajamos en Finca Nova, una finca de cacao activa y con poca conexión al bosque aledaño, y la finca de Johanna, una finca de cacao semi-activa que está básicamente pegada al bosque. En tierra firme trabajamos en la reserva privada de la Fundación Hero, que ha mantenido el cacao a lo largo del borde del bosque. Por último, y por motivos comparativos, incluimos datos en nuestro análisis de la diversidad anfibios de hojarasca del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, los cuales fueron colectados por otro grupo de estudiantes en abril y mayo del 2024. Cabe resaltar que en años anteriores, a pesar que los esfuerzos de investigación se enfocaron en Isla Bastimentos, la isla de San Cristóbal representa una oportunidad única para profundizar nuestro conocimiento en este tema por su historia reciente. Por ejemplo, la isla de San Cristóbal perdió casi todo su bosque y mantuvo fincas de banano de la United Fruit Company. Y como consecuencia, hoy en día, la isla es un mosaico de bosques, desarrollo turístico y fincas de cacao, el cual es muy importante para la economía local, ya que más del 99% del cacao panameño se cultiva en la provincia de Bocas del Toro. En la isla San Cristóbal y en tierra firme, estas fincas de cacao se gestionan de diversas maneras. Algunas de estas están aisladas del bosque y muy mantenidas, mientras que otras están muy cerca del bosque, lo que las convierte en lugares ideales para determinar los cambios en la diversidad de anfibios. Para comprender mejor el efecto de la perturbación de hábitat a nivel de la comunidad de anfibios, identificamos la presencia y abundancia de especies en parcelas, las cuales fueron ubicadas dentro de los cultivos de cacao y dentro del bosque en los sitios de estudio. De esta manera, pudimos incluir una gama más amplia de estrategias de manejo de la tierra. La rana de dardo venenoso de fresa, Oophaga pumilio, es una rana de hojarasca común en América Central y es la especie focal de nuestro estudio. Específicamente, investigamos cómo cambia el uso de su hábitat y su condición corporal entre los distintos sitios y tipos de manejo de la tierra.
Cabe resaltar que esta especie es ideal para este estudio porque son abundantes, fáciles de identificar gracias a sus colores brillantes y porque su historia natural ha sido relativamente bien estudiada. Establecimos y muestreamos 26 parcelas de 8 por 8 metros en las 3 ubicaciones. En cada parcela, 4 miembros del equipo inspeccionaron el suelo del bosque detenidamente e intentaron capturar todas las ranas encontradas en la parcela con bolsas de plástico. Seguido de la captura, contamos e identificamos a nivel de especies cada individuo capturado. Si las ranas encontradas eran la especie Opumilio, se registró su temperatura corporal y el tipo de temperatura del sustrato en el que se encontraba. También registramos las características ambientales como la humedad relativa, la temperatura del aire, la profundidad de la hojarasca y la cubierta del dosel. Y por último, hicimos conteos de plantas de importancia para las ranas, tales como las heliconias y de raíces de contrafuerte. Este tipo de raíces son típicas de árboles del bosque tropical y son raíces altas que se extienden desde la base del árbol, a menudo formando rincones. A nivel de la comunidad de especies, encontramos que las diferencias entre los sitios que muestreamos tuvo en mayor efecto en comparación con el tipo de uso de la tierra en la diversidad y la dinámica de la comunidad. Los sitios con una mayor perturbación debido a la siembra del cacao presentaron una menor diversidad. Por ejemplo, esta figura muestra la disminución en la diversidad alfa a través de todos los sitios. El índice de diversidad de Shannon transformado a número efectivo de especies. Está a lo largo de eje Y y los diferentes sitios están a lo largo de eje X. Estos sitios representan un gradiente de intensidad de uso del suelo y manejo mostrado por la flecha roja. Adicionalmente, esta figura muestra las diferentes especies y sus abundancias relativas en cada sitio. Como se puede ver, hay más especies de ranas de hojarasca dentro del Parque Nacional de Isla Bastimentos en relación a los otros sitios. Esto también demuestra que incluso la proximidad del bosque a las fincas cacao puede influenciar significativamente la diversidad de la especie de ranas que se pueden encontrar en las fincas. En general, encontramos que Opumilio tiene una mayor densidad de individuos dentro del bosque y alrededor de las raíces de contrafuerte. Por ejemplo, esta figura muestra cómo a medida que aumenta el número de raíces de contrafuertes dentro de las parcelas de estudio. También lo hace el número de ranas. El número de raíces de contrafuerte se puede ver en el eje X y la densidad de Opumilio se puede ver en el eje Y. El bosque probablemente tiene poblaciones más altas de ranas debido a su compleja estructura y cubierta de dosel, que proporcionan sombra y temperaturas más frescas y estables, que son importantes para que las ranas regulen su temperatura corporal. Esto también explica por qué la temperatura corporal de las ranas era más alta en el cacao que en el bosque. Las raíces de contrafuertes son beneficiosas porque proporcionan sombra, seguridad, comida y lugares para que Opumilio ponga sus huevos. De esta manera, sembrar intencionalmente árboles con raíces de contrafuertes dentro de las fincas es una estrategia que los productores de cacao pueden utilizar para conservar las poblaciones de ranas. Sin embargo, y de manera interesante, en los tipos de uso de suelo con menor densidad de ranas, como las fincas de cacao, Opumilio tuvo una mayor condición corporal, potencialmente debido a una menor competencia con otras ranas. Esta figura demuestra que en los sitios en donde Opumilio se encuentra en fincas de cacao, puede verse en amarillo, que tiene una condición corporal mayor en comparación a las del bosque, que puede verse en verde.
Porque el cultivo del cacao puede tener un potencial impacto a largo plazo en la diversidad de anfibios y estructura de la comunidad. De esta manera, nuestros resultados reflejan la importancia de integrar las áreas forestales con las fincas de cacao, para lo cual también se requiere la preservación de los bosques. Para concluir, al compartir esta información con la comunidad de Bocas del Toro, esperamos apoyar con un conocimiento que pueda ser de importancia para los agricultores, quienes podrían implementar estrategias positivas de conservación. Por ejemplo, la práctica agroforestal de sombra natural es una estrategia exitosa que los agricultores podrían utilizar, donde los árboles que producen sombra estén mezclados con los árboles de cacao. Los árboles de dosel cambian el microclima debajo de ellos, protegiéndonos del sol intenso, el viento y la lluvia. Además, una integración de árboles con raíces reforzadas en las fincas de cacao puede permitir más refugios para las ranas. Por último, situar las granjas de cacao para que bordeen las áreas boscosas puede ayudar a proporcionar a las ranas los recursos y hábitats que necesitan para prosperar. Esperamos que estos resultados y estrategias de conservación permitan a los propietarios de tierras ayudar a conservar tanto las fincas como las ranas en el futuro.